señora Fiscal General de la República y demás autoridades que presiden la mesa principal, autoridades de los poderes públicos de Guatemala, señores y señoras representantes del cuerpo diplomático y organismos internacionales acreditados en Guatemala, señores y señoras representantes de los diversos sectores de la sociedad guatemalteca, señores y señoras del Ministerio Público y particularmente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, señores, compañeros, compañeras de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, señoras y señores de los medios de comunicación. Quiero expresar en primer lugar mi gratitud personal y también la de los compañeros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala por la presencia de ustedes en este acto de rendición de cuentas que hacemos a la ciudadanía guatemalteca y a sus autoridades. La valoramos como una muestra de respaldo a la Comisión por el trabajo que viene realizando en apoyo al Ministerio Público y por el fortalecimiento institucional, pero también de solidaridad en estos momentos críticos. Lamento no poder estar hoy físicamente con ustedes, pero bien saben que mi corazón y mi mente ocupan también los espacios en los que ustedes ahora se encuentran. Son en realidad tiempos difíciles, pero hay un futuro promisorio en el horizonte y estoy seguro que el pueblo guatemalteco sabrá superar la adversidad y continuará su lucha aún más fortalecido por la construcción de un Estado de Derecho verdaderamente democrático, que facilite y promueva el interés y la participación ciudadana en los asuntos públicos para que la ciudadanía sea actora de su propio destino y en cuanto tal participe de manera vigorosa en la construcción de democracia y reivindique el respeto del ordenamiento jurídico, pero que además sirva ese Estado a los intereses generales de la sociedad, procure el bien común y permita la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Dicho en otros términos, un Estado en el que prevalezcan el buen gobierno, la prosperidad y la seguridad. Contribuir con las y los guatemaltecos en ese proceso de transformación hacia una sociedad que no permita en su seno la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado para que esas estructuras criminales sean desarticuladas y no tengan espacio para su reaparición es uno de los objetivos fundamentales plasmado en el acuerdo de constitución de la CICIG. Cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que, en términos del acuerdo, son aquellos grupos que mediante la comisión de delitos y otras acciones ilegales afectan el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos y están vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado o cuentan con capacidad de generar impunidad para sus acciones ilícitas, que tienen una gran capacidad de adaptación a los cambios sociales y políticos que se van produciendo en el Estado y en la sociedad y que por eso los caracterizamos, sin modificar su esencia, como redes político-económicas ilícitas. El mandato de la CICIG, examinado integralmente a la luz del acuerdo que le dio vida, podría resumirse en los siguientes puntos. 1. Contribuir con el Estado en la desarticulación de estructuras criminales de alto poder, pues tienen la capacidad de afectar el pleno goce de los derechos civiles y políticos y de procurarse impunidad, y prevenir su reaparición. 2. Con el solo objetivo de determinar la existencia de esos grupos, su estructura, formas de operar, fuentes de financiamiento y posible vinculación con entidades o agentes del Estado, la CICIG puede adelantar de manera preliminar investigaciones propias. 3. Como su actuación debe tener trascendencia jurídico-penal, promueve con el Ministerio Público la investigación, persecución penal y sanción
de tales organizaciones criminales, respetando obviamente la titularidad de la acción penal que recae en la Fiscalía General de la República. 4. Sin embargo, dado que el fin último de este novedoso modelo de cooperación internacional no es sólo desarticular lo que se lograría con la persecución penal, sino también erradicar y prevenir la reaparición de esas estructuras de alto poder, se le facultó a la Comisión para que, con ese propósito, formulara propuestas de políticas públicas y reformas jurídicas e institucionales. ¿Qué implica proponer la adopción de políticas públicas y reformas jurídicas e institucionales para erradicar y evitar la reaparición de esas estructuras poderosas que tienen capacidad para afectar el disfrute de los derechos civiles y políticos y procurarse impunidad? De un lado, supone el conocimiento amplio de la estructura de la organización criminal, sus formas de operar, fuentes de financiamiento, relaciones con personas o sectores del Estado y de la sociedad, pero también de las anomalías del sistema político, de la calidad de sus instituciones, del mayor o menor desarrollo de su estructura jurídica, en fin, de todas aquellas deficiencias, disfuncionalidades, debilidades que hacen posible no solo el surgimiento de esas redes criminales, sino su permanencia, su resiliencia para sobrevivir a la persecución penal y su capacidad de mimetizarse para reaparecer luego con mayor fuerza y contundencia. De otro lado, requiere conocer a fondo el sistema de justicia y los mecanismos de todo orden que esas organizaciones criminales utilizan para lograr sobrevivir al amparo de la impunidad, referidos tanto a la corrupción y a la falta de independencia de los órganos judiciales, como a la legitimación social de conductas ilícitas que eliminan o disminuyen el reproche social, a las reformas legales que despenalizan comportamientos atribuidos a esos grupos, o a las campañas de desprestigio que pretenden deslegitimar a jueces y magistrados, fiscales, testigos, investigadores o a las investigaciones mismas. Este, a mi juicio, es el papel trascendental que debe cumplir la Comisión si lo que se pretende es recuperar el Estado para el bien común, es decir, para el pueblo, o como lo proclama el preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, que entró en vigor el 23 de marzo de 1976 y al que se adhirió Guatemala el 1 de mayo de 1992. Con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales. Pero esta formidable tarea de transformación, de recuperación del Estado para el bien común, solo pueden hacerla los propios guatemaltecos y guatemaltecas, y son ellos quienes efectivamente lideran ese trabajo en todos los ámbitos. Aunque algunos pretenden generar confusión, enarbolando falsos nacionalismos y acusando a la Comisión de violar la soberanía de Guatemala, la realidad es incontrovertible. Ninguna investigación criminal, ninguna resolución judicial, ninguna sentencia, ninguna ley es posible si no hay una autoridad nacional comprometida en ello. Expertos internacionales y abogados e investigadores nacionales de la CICIG trabajan con los fiscales del Ministerio Público apoyando las investigaciones y transfiriendo en el trabajo cotidiano las mejores técnicas y prácticas internacionales. Pero la persecución penal está en manos de la Fiscalía General, que actúa ante tribunales nacionales, y son estos jueces guatemaltecos los que deciden finalmente absolver o condenar a los procesados. Expertos nacionales e internacionales
trabajan en las propuestas de reformas jurídicas e institucionales de la mano de instituciones guatemaltecas y organizaciones de la sociedad civil, pero es el Congreso de la República de Guatemala el único que puede aprobar esas reformas. El papel de la Comisión, en síntesis, como reiteradamente se afirma en el Acuerdo de Constitución, es el de apoyar, coadyuvar, colaborar, recomendar, y cumple su mandato de cooperación porque así fue solicitado por el Estado de Guatemala a Naciones Unidas. De manera que para que ese proceso de fortalecimiento institucional sea posible, es indispensable que exista una voluntad cierta del Estado y de la sociedad guatemaltecos de transformar su realidad. No hay duda que todos los logros alcanzados hasta hoy se deben a esa voluntad mayoritaria del pueblo guatemalteco, pero es indispensable ampliar y profundizar ese proceso transformador. Muy poco sirve la más perfecta y completa investigación criminal si los delincuentes continúan controlando a su antojo la impunidad. De nada vale la persecución y condena de una estructura criminal si las causas sistémicas, institucionales, que propician su conformación o permiten su reaparición o reproducción, no se remueven. Por eso es indispensable reanudar los esfuerzos para que una reforma constitucional de la justicia abra espacios a la independencia judicial y a la conformación de los órganos judiciales con los funcionarios más idóneos, capaces y honestos. Por eso es también indispensable impulsar las reformas necesarias para la modernización del Estado. Y nada de esto será posible si ustedes, los guatemaltecos y las guatemaltecas, no actúan con decisión, con un propósito común que les permita unirse en torno a los cambios fundamentales que requiere el país. No será un trabajo fácil. No ha sido un trabajo fácil. A medida que se avanza, a medida que se profundiza la lucha contra la corrupción y se tocan los puntos neurálgicos, los núcleos de poder de las estructuras que están acostumbradas a beneficiarse del Estado, al que mantienen capturado, la reacción se va radicalizando y hace esfuerzos desesperados por mantener sus privilegios de toda clase, incluidos los de la impunidad. Entonces se hacen demostraciones de fuerza, se incrementan las campañas de difamación y desprestigio contra nuestra labor y nuestros funcionarios, contra líderes sociales y organizaciones de la sociedad civil, contra jueces y fiscales honestos e independientes, contra funcionarios de todos los poderes que cada día renuevan su compromiso en la lucha contra la impunidad, y hasta los medios de comunicación independientes sufren amenazas, presiones y ahogo financiero. Pero nada de esto puede detener el proceso transformador que se inició en Guatemala en el año 2015, que propugna por la construcción de un verdadero Estado de Derecho, en el que la dignidad humana tenga plena realización, opere una robusta institucionalidad de justicia y una nueva ciudadanía se empodere de todos los espacios públicos y reivindique su incidencia en la administración del Estado, bien mediante mecanismos de participación directa o bien fortaleciendo herramientas de control y vigilancia de quienes ejercen los poderes públicos. Mucho se ha avanzado, pero aún falta dar el paso definitivo hacia el futuro. Y nosotros, si ustedes lo desean, estamos dispuestos a continuar acompañándolos para dar ese paso. Muchas gracias.